Estudio de Fundamentos, 19 de julio de 2026. Pues nuestro módulo de fundamentos, los que ya han pasado por todas las partes de fundamentos, que es básicamente doctrina, economía y política, que es doctrina, vimos básicamente es el pecado, que es la fe, te acuerdas de nuestro esquemita, Dios, creación, hombre, fue parte de doctrina. Después vimos la parte de economía, que no tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con recursos espirituales en la iglesia. Hablamos acerca de los dones espirituales y vimos tres cosas: cómo opera el Espíritu Santo en la iglesia por medio de los ministerios, los dones y las operaciones espirituales. Son todos los recursos espirituales que tiene la iglesia para llevar a cabo la obra que Dios te ha mandado a hacer. Y después vimos la parte de política, que política es básicamente cómo se relaciona la iglesia con aquello que no es iglesia. ¿Vale? Hoy vamos a terminar con esa parte. Son las tres partes que se ven dentro de fundamentos. Si tú ya pasaste por las tres, ya aprobaste. Y aprobaste sin honores, no dijiste los libros de la Biblia. Y aprobaste con honores y dijiste algo de los libros de la Biblia. Y aprobaste con muchísimos honores y dijiste todos los libros de la Biblia. Perfecto. Así que felicidades por haber pasado todo. La idea es que hayas cursado todo fundamento, que hayas pasado por los tres partecillas de fundamento. Entonces, si ya lo hiciste, pues creo que ya Memo les va a dar forma. Lo que sigue es que van a entrar al Evangelio, el siguiente módulo, y así iremos avanzando. Wow. Está bueno el... Entonces, vamos a Apocalipsis. Vamos a terminar básicamente con la parte de cómo es que la iglesia se relaciona con aquello que no es iglesia. Lo que hemos tratado de entender es que el que nos dice cómo nos relacionamos y el que hace el juicio real de la iglesia no es la propia iglesia sobre sí misma, ni es el mundo sobre la iglesia. El que juzga siempre a la propia iglesia es Cristo. ¿Sí queda claro esto? Porque es el juicio verdadero. El juicio verdadero y el único válido que se hace sobre la iglesia es de Cristo Jesús. Hemos visto dos juicios. Hoy nos vamos a aventar todos los demás, no los vamos a leer todos, pero básicamente vamos a entrar a lo que vimos la semana pasada, que les decía, les voy a dar como el concentrado y ustedes ya reparten la pulpa en donde la tengan que repartir. Ahorita es el concentrado, ¿vale? Y ustedes ya van a repartir la pulpa como la tengan que repartir. Comenzamos con el primer punto acerca del concentrado que hemos visto. Y el primero es el principal hacer de la iglesia que se expresa allá afuera tiene que ver con el amor que se expresa aquí adentro. Una de las cosas que hemos aprendido es que ningún cristiano puede expresar allá afuera lo que no hace aquí adentro. ¿Sí? Porque los recursos espirituales son para eso, para edificar a los otros aquí adentro. Y estando edificados y estando madurando nosotros mismos aquí adentro, por obvias razones, en la relación que tú tienes con los de afuera, porque cuando tú te relacionas con los de afuera, estás literalmente expresando todo lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Si en la iglesia se vive a través del engaño, allá afuera va a haber engaños. Si la iglesia se vive a través de peleas, pleitos, contiendas, allá afuera, pues también te va a pasar lo mismo. En la iglesia se vive buscando posiciones y buscando cosas como esas. Allá afuera, ¿qué vas a buscar? Lo mismo. Es básicamente así. El primer concentrado entonces es básicamente comprender que toda la edificación que se hace espiritual a través de los recursos espirituales dentro de la iglesia
te llevan a un solo lugar. Y el solo lugar es el primer amor. Y el primer amor, como lo vimos en Éfeso, ¿te acuerdas que era la iglesia perfecta, con la estructura perfecta, en donde el Dream Team de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles había estado predicando ahí? Realmente, o sea, se habían tenido a lo mejor de lo mejor desde Pablo, Lucas, Mateo, todos ellos ahí como personas que les habían enseñado, pero hay una cosa que le recrimina, que le juzga Cristo a su iglesia. ¿Y cuál fue? Que has que olvidado su primer amor. Entonces, recuerda muy bien esto. La iglesia sí es juzgada, pero no es juzgada por la misma iglesia y tampoco es juzgada por el mundo. La iglesia es juzgada ¿por quién? Por el dueño de la iglesia, ¿no? Por Cristo. Y en este punto, lo que hace Cristo es recordarle a la iglesia que ha perdido su primer amor. Y eso significa para la iglesia la importancia, lo primordial que es que la iglesia camine en el amor primero, en el amor principal. Entonces, amarnos los unos a los otros es un acto o es un hecho de madurez que tiene que ver con la edificación espiritual que se lleva a cabo acá. Y es el fin último, ¿no? ¿Por qué? Porque después vimos quién es Mirna en Apocalipsis 4, vimos que la iglesia de Esmirna, cuando se le es juzgada por Cristo, ¿qué malo le encontró Cristo? Absolutamente nada, porque era una iglesia que estaba fundada en el amor, ¿vale? Y hemos entendido que el amor no es compadrazgo en el sentido de, ay, te caes bien, qué bonito, y nunca va a haber problemas. El amor no es eso. El amor es la capacidad de amar, en el sentido de perdonar, de sostener, de pedir perdón y de sostener, ¿no? Porque esto es básicamente el amor primero dentro de la iglesia y eso es lo que edifica a la iglesia. Entonces, en Esmirna vemos una iglesia completamente madura, pero hacia afuera, ¿no? Todos los que lo veían, el mundo cuando veía a la iglesia, la juzgaba de qué, y ellos mismos, la misma iglesia, ¿no? Se juzgaba de qué, de pobre, ¿de acuerdo? Que decía, yo conozco tus obras, todo lo que haces, tu tribulación y tu pobreza, pero Jesús les dice, pero tú eres qué, rica. ¿Y qué es ser rico? ¿Te acuerdas que Jesús enseña que no hagas tesoros en la tierra? Eso significa no hagas riquezas en la tierra, en la polilla y el oro y porral. Cuando te dice no hagas riquezas en la tierra, significa que tu idea de riqueza no esté en el mismo nivel que cualquiera de este mundo te dice que es la riqueza. Y cualquiera lo entendemos, que es ser rico en este mundo. Sencillo. Pues tener dinero. O sea, por más que tú digas, es que yo estoy bien rico, que te comparas a nivel si te pones al lado de Steam, y uno del mundo dice, a ver, ¿quién de esos dos es más rico? Los que van a decir que es más rico, Steam. Obvio, ¿por qué? ¿Por qué es obvio? Porque la riqueza se mueve con la capacidad económica de dinero que tiene. Eso es. Pero Jesús dice, no hagas tesoros en la tierra. Si no hagas tesoros en dónde? En el cielo. Y ahora, ¿qué se hace para hacer tesoros en el cielo? ¿Qué se hace? ¿Y qué es obedecer la palabra de Dios? Una iglesia que se ama es una iglesia rica, aunque no tenga nada. Y cuando te hablo de amor, no te estoy hablando de muegan. No es una iglesia muegan. Un amor es la iglesia que tú eres capaz de dar tu vida por otro, aunque ese otro no le vaya al mismo, aunque ese otro no sea de la misma carácter, aunque ese otro de repente digas, ay, ¿no te ha pasado? ¿Estás bien? No es una iglesia, es que todos nos queremos todos, qué bonito, porque somos igualitos todos.
Esa es una iglesia muégano que cuando llega alguien que es como un poco diferente, lo desecha. ¿Sí? No entra dentro del muégano. Pero en la iglesia la primordialidad del amor no tiene que ver con ser muéganos ni con tener las mismas aficiones o las mismas ideas. No tiene que ver con dar tu vida por tu hermano por obediente a quién. Pues Dios. ¿Sí? ¿Está acá? No, el amor dentro de la iglesia no es un amor de muégano. Es un amor rico conforme al poder del Espíritu Santo que nos da a cada uno de nosotros para amar a otro. ¿Me queda claro? Por eso Esmirna, que a los ojos del mundo era muy pobre y atribulada, a los ojos de Dios era la más madura y amada. Y entonces Esmirna sigue siendo el ejemplo perfecto de Dios para que exprese lo que Dios quiere que el mundo vea. Y ven, y el mundo está viendo una iglesia atribulada, está viendo a una iglesia pobre, pero dentro de ella una riqueza impresionante. La riqueza impresionante es el amor. ¿Te das cuenta de esto? Por eso Jesús, cuando hablamos la semana pasada, cuando les dice Jesús a la iglesia, les mira, yo conozco todo lo que te pasa y lo mal que la estás pasando en este mundo. Es lo que nosotros nos imaginamos es que ya va a sacar de ese hoyo a la iglesia, ¿no? Es como que cuando oras para que Dios te ayude en la tribulación, pues oras para que Dios te saque, ¿no?, del asunto, del problema. Y la respuesta de Jesús al problema de esta iglesia es más carga sobre ella para que ella preste más. ¿Y cuál es la más carga? Te dice, no temas en nada, en el versículo 10 lo vimos la semana pasada, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué, vato? Vas a seguir padeciendo. Y eso que vas a padecer es algo que es temible, pero no temas, porque es la forma en la que me vas a expresar, la que quiero que me vean. Eso es a contrasentido de muchas iglesias que imaginan que Dios quiere que vean a sus iglesias como cosas exitosas, como cosas grandísimas, como, mira, es que ahí Dios sí se mueve. ¿Por qué sabes que se mueve? Porque ve cómo les va. ¿Te das cuenta? Y aquí está diciendo, mira, tú te voy a expresar lo que soy por medio de tu sufrimiento. Mira lo que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Que Dios te contestará esa oración, a tu oración por la tribulación en la que estás pasando. Como que no, pues, ¿sabes qué? Qué bueno que vas aguantando la tribulación, que estás soportando la fe. ¿Y sabes qué? No temas en nada, vas a seguir padeciendo. Y no solamente eso, sino te van a poner más complicadas las cosas, te va a doler más. Y no solamente eso, sino la frase más fuerte que les dice y más dolorosa que se escucha aquí es con la que termina este versículo. Sé fiel hasta el amor. O sea, no está diciendo, sé fiel hasta que yo diga aprieto, pero no abro. ¿No? Está diciendo, sé fiel hasta que sea como sea tu muerte. Y es a través de la persecución y eres un mártir, sé fiel. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo a la iglesia? No le está dando una especie de ánimo terrenal. Le está dando todo el ánimo espiritual. Y el ánimo espiritual es, tú puedes ser testigo hasta el fin de tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo opera donde. Iglesia, tú vas a ser testigo hasta el fin de tu vida. Y esta iglesia es una de las iglesias más pequeñitas, más atribulada, pero y ha quedado ahorita la única iglesia a la cual, bueno, lo vamos a ver más adelante la otra, a la cual no se le contrario, se le da más carga para que exprese más. Y estamos hasta aquí, claro.
es muy importante. Pues ya vimos en el concentrado que lo que Dios quiere dentro de la madurez de la iglesia es el primer amor. Y dentro de esa madurez de la iglesia, que es el primer amor, lo que sigue es permanecer en ese primer amor a pesar de las circunstancias en las que te encuentras. Y lo que sigue al final es que la iglesia sea fiel hasta, no, en pocas palabras, Dios a ninguna iglesia le promete, Dios a ninguna iglesia le promete, ya se escucha más. Yo sí escuchaba. Dios a ninguna iglesia le promete una expresión como la que el mundo se imagina que alguien exitoso o alguien divino debe de tener. Dios le promete a su iglesia ser como Cristo, expresarse como Cristo. Y Cristo es el siervo sufriente por excelencia. ¿Sí queda claro? Eso es muy importante. Es básico. Porque ve lo que dice más abajito. Y vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo y voy a leer Pérgamo y voy a leer Tiatira. Y vamos a ver dos cosas básicas de por qué hay que tener cuidado con no querer lograr el nivel o la jerarquía de lo que el mundo dice que es bueno. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos un poquito acerca de eso. El mundo te puede decir muchas cosas que son buenas, pero si Dios no te dice lo que es bueno, estás simplemente entrando al nivel de lo que el mundo te dice que es bueno. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Dice Pérgamo, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí está el juicio. ¿Sí? Aquí está lo que nos importa. ¿Qué es lo que piensa Jesús sobre su iglesia y por qué piensa eso que está pensando? Ve lo que dice aquí. Tengo algunas cosas contra ti. Y esto es lo que tiene contra él. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Si te das cuenta, lo que está diciendo es, tienes a dos personajes, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Te acuerdas quién fue Balaam? Alguna vez ya lo hemos platicado aquí. ¿Quién fue? A ver. ¿Nadie? ¿Cómo? No, Balaam es el profeta. ¿Mm? Exactamente. Balaam es un profeta de Israel, ¿no? Que Dios le dice, vas a profetizar contra... Exactamente. Ajá. ¿Cuál era el asunto ahí? Eso lo voy a dejar de tarea porque no nos da tiempo y vamos a terminar. Lean la historia, quién es el profeta Balaam. Básicamente lo que Balaam hizo era querer quedar bien en los dos lados. Querer quedar bien con Dios y querer quedar bien con el rey del pueblo enemigo de Dios, ¿no? Entonces el rey del pueblo enemigo de Dios le decía a Balaam, oye, profetiza contra tu pueblo, ¿no? Y obviamente Balaam, que era profeta de Dios, pues entendía que no podía profetizar contra el pueblo de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo voy a profetizar con el pueblo de Dios?
Pero ¿qué crees que hizo Balaam? Fue a tratar de negociar con Dios. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces ahí hace, oye, ¿qué crees? Me están diciendo que si puedo, ¿tú qué dices? ¿No? Y Dios así, no. Y entonces hace barrincha Balaam y otra vez, ¿qué crees que? Y Dios, no. ¿Y qué crees que? ¿Y qué hace Dios? Haz lo que quiera. Y él dice, ahora sí ya, Dios me contestó, me dio luz verde, porque no solamente le había pedido, o sea, el rey del pueblo enemigo de Israel le había ofrecido, pues, varo, ¿no? Le iba a ir bien. Dice, no, pues ya la armé, ya tengo la anuencia de Dios. Y entonces ahí va el buen profeta de Balaam en su burro. Y entonces su burro, ¿no? Porque ya cuando va a profetizar, ve a un ángel y se detiene. Y entonces el Balaam se enoja, no, órale, anda, ¿por qué te detienes? Y entonces habla el burro de Balaam. ¿Sí te acuerdas de esa? ¿Y qué le dice? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Por qué me pegas? ¿No? O sea, en pocas palabras, esa metáfora nos enseña que el burro entendió más que Balaam. Si Dios puso ahí al ángel es porque no quería que llegara. Y Balaam se enojó, hizo berrinche, pero al final, ¿cuál es el sentido de la doctrina de Balaam? El sentido de la doctrina de Balaam es que Balaam quería quedar bien con los dos amos. Balaam no fue así como que lo hago, lo voy a hacer aunque tú no quieras. No, Balaam insistía y le insistía y le insistía a Dios porque quería lograr que Dios le dijera que sí a algo que tenía que ver contra Dios. La iglesia necesita tener mucho cuidado con eso. Por eso es la doctrina de Balaam. Porque ¿qué es lo que está pasando ahí con Balaam? Que Balaam quiere las dos cosas. Quiere lo que Dios da y lo que el mundo da. Pero la iglesia no funciona así, porque la iglesia tiene un solo principio, y el principio es el amor conforme el Espíritu Santo lo da dentro de la iglesia. ¿Sí? Y eso es muy importante. Por eso una de las cosas concentradas dentro de la iglesia que ustedes necesitan tener clara siempre a donde quiera que vayan, donde quiera que Dios los lleve, es que la palabra de Dios tiene que ser lo central en la iglesia. ¿Sí? Porque la lucha está y la tenemos. O sea, nos reímos de Balaam ahorita y decimos que qué necio, pero somos igualitos muchas veces. Queremos a ambas cosas. Y es la lucha en la que estamos, y es la lucha en la que la iglesia está todo el tiempo. Si fuéramos así como que, ay, no tuviéramos esos momentos, la Biblia no diría, no hagas tesoros en la tierra. Haz tesoros en donde, en el cielo. La Biblia no nos recordaría todo el tiempo de, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Pero somos a veces así como la iglesia de Pérgamo, que sufría la palabra, que tenía tribulación, que tenía persecución, pero que retenía dentro de ella la doctrina de quienes, de aquellos que querían mezclar ambas cosas, lo de Dios y lo del mundo. Y querían sacar lo mejor de ambas cosas, de lo mejor de Dios y lo mejor de el mundo. Y la doctrina de los nicolaitas básicamente es lo mismo, pero en el sentido político. Los nicolaitas querían políticamente seguir a lo que decía el mundo, aunque fueran contra de lo que dice Dios, pero para que la iglesia estuviera bien. ¿Sí me explico? Tenía como un sentido ahí rarito es como si ahorita viniera la persecución, entonces te dijeran, no, pues tienes que dejar de poner música en tus cultos. Dice, bueno, pues la dejo de poner. No importa. Pero si llegan y dicen, ya no puedes orar, ya no puedes, tienes que negar a Cristo. Y entonces el nicolaíta, por no pasar por ese sufrimiento, decía, está bien, pues lo negamos, no importa, lo hacemos, ¿qué quieres que hagamos? ¿Te das cuenta? Eso hacía el nicolaíta, pero después decía, pero iglesia, lo hacemos por bien de ustedes, para que no les vaya a pasar nada. Eso es el que hacía el nicolaíta, quería los dos lados, ¿no? El cuidado de Dios y el cuidado de quién, del mundo. Quería de ambas cosas que son como el agua y el aceite,
a ser una sola sustancia. Pues básicamente ese es el asunto. Más abajo vamos a ir a una iglesia en donde le dice, es que tú ni eres ni frío ni caliente, ¿eres qué? Tibio. Y esa es la condición de una iglesia que quiere y que guarda la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, ¿sí? Que quiere las cosas buenas de ambos mundos. Y otra vez, centra tu atención en las cosas buenas de ambos mundos, no en las cosas malas, porque ninguna iglesia te va a decir, ¿saben qué? Vamos a matar ahorita a todos los que se atraviesen ahí. Obviamente sales corriendo tú de ahí. Todo esto se maneja dentro de lo bueno, de lo moral, de lo exitoso, de lo que parece blanco, de lo que parece brillante. ¿Sí? Ahí es donde se maneja este tema. Sigamos con el asunto. Entonces ya vimos qué es lo que le dice a Pérgamo. Tu problema es que retienes la doctrina de quién? De Balaam y la doctrina de los. ¿Y qué tienen que hacer? Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Pues camina anhelando solamente una doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La de Cristo. Sí, y esa doctrina obviamente te va a hacer perder mucho. Y es la lucha constante y cotidiana que tú y yo tenemos todo el tiempo. ¿Sí? Es la lucha constante y es lo que tenemos que, por lo cual batallamos todos los días. Vamos a la iglesia de Tiatira. Ve lo que le dice a Tiatira. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, están haciendo cosas buenas. Igual también Pérgamo. También. Estos también, pero ve lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí va otra vez. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Interesante. ¿Te acuerdas de la historia de Jezabel? ¿Te acuerdas quién era Jezabel? ¿La esposa de quién? ¿Quién era Acab? Ajá. ¿Y te acuerdas cuál fue el berrinche de Acab? Que quería las tierras del vecino nada más porque las quería. ¿Y qué hizo Jezabel? Chécate esta, para que veas la importancia de entender que no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Y Jezabel dice, pues, a ver, porque estaba triste, ¿te acuerdas? Ahí el rey estaba bien triste. ¿Qué tiene mi chiquito? Mi bebé, ¿no? Y entonces, es que no me quiere dar la tierra. Tú eres el rey, pato. Mira, aquí tú di y se hace. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo Jezabel? ¿Mató a quién? Al dueño para quedarse con la tierra. ¿Qué nos está diciendo esa actitud de Jezabel? Que Jezabel no le importa destruir lo que tenga que destruir para alcanzar el deseo que tiene en su corazón. Por eso para una iglesia que desea ser vista y llegar a la política y que de ahí salga el próximo presidente, no le va a importar destrozar lo que tenga que destrozar para lograr eso. Pero ese no es el punto de la iglesia, no es destrozarnos aquí para lograr nuestros objetivos, es amarnos aquí, porque no tenemos otro objetivo más que hacer tesoros en dónde, en el cielo. ¿Te das cuenta del asunto? Por eso una iglesia que ha perdido su primer amor es una iglesia que comienza a andar en el camino de Jezabel y comienza a hacer las cosas simplemente para lograr sus propias ambiciones, pase por encima de quien tenga que pasar. ¿Sí?
Sí, y no importaba destruir a los pequeñitos, a los nuevos en la fe. O sea, pues no importa. Y aunque destruyas fe, no. Aunque logres lo que tienes que lograr, lo que quieres lograr, con eso ya lo hiciste. Y esto es muy importante dentro de una iglesia. Porque hay iglesias que caminan por ahí. Para lograr lo que quieren ser, no les importa destruir la fe de los que están caminando con ellos. ¿Vale? Cuidado, pero ¿eso por qué viene? Porque retienen doctrinas y quieren que juntar la doctrina del mundo y la doctrina de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Porque Jesús mismo lo está diciendo. Le dice, mira, yo conozco que amas, yo conozco que tienes fe, yo conozco que haces esto y que haces aquello. Pero contra ti tengo una cosa. Te lo dijo también a las demás. Yo conozco que tú haces tus obras, que haces cosas por amor. O sea, haces cosas que me honran, pero tienes un problema. Que estás queriendo hacer las cosas que el mundo te dice que tienes que hacer. Tu mente está que cautiva hacia dos lados. Así que ten cuidado. Vámonos hacia Sardis. Versículo 1. Dice, yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo, la mitad del 1. Yo conozco tus obras, que tienes, nombre de que vives, y que le dice, está muy cañón esto. Está muy fuerte, porque no le dicen otra cosa. ¿Te acuerdas lo que le dice a las demás? Dice, yo conozco tu fe, tu amor, tu tribulación, yo conozco esto, cosas que le habla viva. Y aquí le dice, lo único que yo conozco de ti es que tienes nombre de que estás viva, pero ¿qué? Pero estás muerta. O sea, tú nada más dices que eres iglesia de Cristo, pero no tienes vida realmente en Cristo. Y así hay muchas iglesias. Dicen que son iglesias cristianas, pero realmente no tienen vida en Cristo. No es que estén en una lucha con este mundo. Es que literalmente están ¿qué? Muertas, necesitan nacer de nuevo. Solamente toman el nombre de cristiano. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ve lo que le dice después. ¿Sabes qué? Y todavía tiene Dios misericordia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, sé vigilante y deja de estarte haciendo mensa y sé lo que eres. Afirma las cosas que están para morir. O sea, deja de estar creyendo tú, deja de estarte autoengañando tú de que eres eso que dices ser, pero no lo eres. Tú mismo sé consciente de que estás muerta. Y ve lo que le sigue diciendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, tú hablas de mí porque sabes de mí, pero no has nacido de nuevo en mí, por decirlo así. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea, ¿qué le está diciendo? Nace de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Haz caso a lo que dices que predicas, pero que no has entendido tú, que no es lo tuyo, no te ha dado vida eso. Aunque tú puedas hablar mucho de Dios y mucho de la fe y mucho de Cristo y saber un chorro de cosas, si no has nacido de nuevo, no estás vivo. Eres un muerto que tienes el nombre de un vivo, pero estás muerto, porque la única manera de vivir es por medio de la fe en aquello en lo que Dios ha dicho en Cristo Jesús, que es el Evangelio. ¿Sí? ¿Aquí vamos bien? La iglesia siempre la juzga ¿quién? Cristo. No se juzga la iglesia a sí misma, ni el mundo juzga a la iglesia. La iglesia la juzga Cristo completamente. Pues hemos visto cosas básicas hasta este momento. ¿Cuál es lo principal de la iglesia? El amor. ¿Sí? Eso es muy importante. Después, ¿cuál ha sido la iglesia que más ha expresado lo que Dios quiere que vea el mundo? Esmirna. ¿Y cómo ve? ¿Cuál era la iglesia más rica? La que parecía la más pobre. ¿Cuál era la iglesia más madura? La que parecía la más atribulada. La que cualquiera diría, ay no, yo no voy ahí, se me están salados esos vatos.
¿Pero por qué era la más rica y la más atribulada? Porque permanecían en el amor. ¿Te das cuenta? Permanecían en el amor. Y entendiendo el amor, no como muéganos. No como que, ay, qué bonito. No, el amor real, el amor de saber que nos amamos los unos a los otros. Aunque le vayas a la América. ¿Qué vas a? El amor verdadero. Ese amor en donde sabes que das tu vida por tu hermano. Eso es el amor. Ve lo que sigue diciendo. Nos vamos a saltar hasta Filadelfia. ¿Vale? Siguiente, penúltima. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que convengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es eso que tiene, o dime, qué es lo que Dios le recrimina a esta iglesia? ¿Qué le recrimina a esta iglesia? No, no le recriminan nada. ¿Te das cuenta? Esmirna y Filadelfia son las dos iglesias a las cuales Dios no le dice, pero tengo algo contra ti. A todas las demás le dice, oye, tengo algo contra ti, tengo algo contra ti, tengo algo contra ti, ¿no? A Éfeso le dice, tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que tenía contra ti? Contra ella, que habían olvidado el primer amor. A la que sigue, que es Pérgamo, ¿qué fue lo que le dijo que tenía contra ella? Que retenía la doctrina de quién? De Balaam y de los Nicolaitas. A Tiatira, ¿qué fue lo que tenía contra ella? Que retenía la doctrina de quién? De Jezabel. A Sardis, ¿qué fue lo que le dijo que tenía contra ella? Estás muerta, ¿no? Estás muerta. Y a Filadelfia, ¿qué le dijo que tenía contra ella? Nada. Pero Esmirna y Filadelfia, ¿en qué se parecen? Ve lo que dice al principio. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ve esto. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia que ha sido atribulada también. Porque no ha negado no ha negado su nombre y ha guardado su palabra. Y también dice, tienes poca fuerza. Esmirna y Filadelfia, que son las iglesias a las cuales Cristo no recrimina nada, son las iglesias más chiquitas, si tú lo quieres ver en el sentido de hoy, menos relevante, las que tienen más poca fuerza, las que no dicen mucho, las que están más metidos en guardar el primer amor, en guardar la fe, en guardar la palabra. Son iglesias que no son nada relevantes para el mundo. ¿Te das cuenta? Y son iglesias que están guardando la palabra de Dios y en ese ser pequeña, en ese ser sencillas, en ese ser pobres, en ese expresan, porque son las iglesias que han entendido que el amor es la riqueza, el amor entre hermanos es la riqueza y la única expresión de la iglesia hacia el mundo. ¿Qué es lo más rico que el mundo puede ver en una iglesia? Que se amen, que sean uno. Por eso Jesús lo dijo en la oración. Te los vuelvo a repetir como siempre para que comprendamos. La unidad, ser uno, no es ser
muégano. Ser uno es saber que cualquiera de mis hermanos los amo. ¿Sí? Ese es el punto básico. No es tener la super confianza en el sentido de yo de muchos no sé ni dónde viven. Pero sé que, como lo vimos en la parte de economía, sé que vengo por amor a ustedes y enseño por amor a quién. A ustedes, porque sé que lo necesitan. Yo sé que ustedes vienen por amor a mí y llevan a cabo el don que Dios les ha dado por amor a mí, porque yo necesito eso. Una iglesia que guarda el primer amor es una iglesia que entiende que es importante amarnos los unos a los otros a través de las cosas del Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Vale? Y eso es muy importante. Las dos iglesias que expresan muy bien quiénes son y quién es Cristo y que son luz, como esa luz que Dios quiere que brille y que los otros que no son iglesia vean, son las dos iglesias que son las más atribuladas, las más pobres, las más débiles, pero son las más fuertes. ¿Por qué? Porque caminan siempre en el primer amor. ¿Por qué son pobres? Porque son capaces de despojarse de lo que tienen. ¿Para quién? Por el otro. ¿Te das cuenta de esto? La riqueza, ¿en dónde consiste? En la acumulación. ¿No? Tú puedes generar mucho dinero y ser pobre. Para ser rico, tienes que acumular. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia? Y vamos con la última iglesia, la Odisea. Versículo 15. Yo conozco tus obras. Y aquí está el punto. Y con esto se culmina, para que seamos claros en todo esto. Que ni eres ni frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, ¿qué dice? Y ve ahora ve lo que dice abajito. Porque tú dices, y aquí hay muchas iglesias que dicen lo que ellos mismos dicen. Ve, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Mira qué iglesias tenemos. Mira, ya tenemos toda una sucursales por todos lados. Ya traemos 10 iglesias. ¿No? Yo soy rico y me he enriquecido para la gloria de Dios. Todos lo podemos hacer para la gloria de Dios, ¿no? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ve lo que dice Jesús. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muy fuerte, porque a los ojos del mundo esa iglesia, para decir de sí mismo, yo soy rico, es una iglesia que verdaderamente era rico. Pero a los ojos de Dios, ¿por qué era pobre? Porque ya no había amor entre los hermanos. Eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego y desnudo, no tienes nada. La verdadera pobreza de una iglesia no radica en qué tan feas están sus sillas o qué tan chiquito es la lona donde se encuentran o si tienen lugar o no tienen lugar. No radica en las cosas materiales la pobreza de una iglesia. Radica en la incapacidad o en la flaqueza espiritual para no poder amar a tu hermano. ¿Te das cuenta? Porque estos eran una iglesia exitosa, pero dentro de ellos, completamente ¿qué? Pobre. Eran incapaces de amarse. Y se los dice Jesús. Y entonces termina diciendo el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, dice, oro refinado en fuego. Me encanta. Ven y yo te voy a decir lo que es oro. Tú piensas que tienes mucho oro. Yo te voy a decir lo que es oro. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es, la iglesia requiere conocer a su Salvador, escuchar a su Salvador y obedecer a quién, a su Salvador. Y su Salvador no le va a dar otra instrucción, no le va a dar otra expresión más que su propia vida. Y la expresión de la iglesia es la expresión de la vida de Cristo para los de afuera. Y si tú quieres saber cómo vieron a Cristo, los de afuera, lee los evangelios. ¿Cómo terminó Cristo? Lee los evangelios. ¿Cuál fue la riqueza del mundo? ¿Te acuerdas? Fue que la pobreza de quién? De Cristo. Pero ahí estaba encerrado todo el amor, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. ¿Quieres que las personas vean una iglesia que exprese realmente quién es Dios? Entonces necesitamos amarnos los unos a los otros. No hay otra forma. Y dejar de lado las doctrinas que no son de Dios. Y no querer juntar ambas doctrinas. Para no caer como la última iglesia. No eres ni frío ni caliente. ¿Qué eres? Tibio. Y el tibio es el que no es ni caliente ni frío. ¿Te acuerdas? El que quiere las dos cosas. ¿Doctrina de quién? De Balaam. ¿Doctrina de quién? De Jezabel. ¿Doctrina de los Nicolaitas? Quiere las dos cosas. Y no es posible. Hay que expresar el amor de Dios entre nosotros.